Y es que la Corte Suprema, hablamos de la Corte Suprema chilena, para que no se pierdan, ordena al gobierno chileno a recurrir a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, por la situación de dos considerados presos por razones políticas de Venezuela. Esto tiene que ver, como solo para poner el contexto, por una denuncia para que el gobierno chileno entrara al tema, que hicieron dos ciudadanos en Valparaíso, en Concón en específico. Esto pasó por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que lo rechazó porque no encontró las herramientas. Pasó a la Suprema y la Suprema ordena esto, que de verdad tiene una discusión porque ¿tiene jurisprudencia la Corte Suprema para hacer algo así? Y se lo pregunto a Lorena Frías. Bueno, lo que hizo la tercera sala de la Corte Suprema es aplicar un principio que es el de jurisdicción universal, que entre paréntesis es un principio que desde el mundo de los derechos humanos hemos levantado siempre, históricamente, porque significa en el fondo es una forma de impedir la impunidad, por el cual una persona que es detenida, aunque no sea nacional del país donde está siendo juzgado, aunque el delito que se haya cometido haya sido en otro país, igual se puede juzgar a esa persona. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Pinochet cuando España demandaba, ¿no es cierto?, la jurisdicción universal. Y se ha aplicado en este caso, y quiero hacer la prevención. Yo creo que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y creo en el principio de jurisdicción universal. No me queda tan claro que el principio de jurisdicción universal se pueda aplicar a cualquier derecho humano, sino que más bien se ha utilizado para los crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad. Es decir, estamos hablando, se ha utilizado para genocidio, se ha utilizado para tortura, se ha utilizado para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No es el caso, ¿no? Y entonces hay que estudiar más el fallo. Me parece interesante por lo que significa de avance en nuestra jurisprudencia aplicar el principio de jurisdicción universal. No sé si era el caso más acertado, independientemente de que ojalá Venezuela se abra para efectos de que se pueda constatar las condiciones de privación de libertad de estas dos personas. Es bien interesante porque hay una discusión entre abogados en Chile. Me imagino que después va a ser incluso una discusión que puede llegar afuera. El abogado que representó a estas dos personas decía hoy día y apelaba a eso mismo. Dijo, bueno, la Corte Suprema aquí reconoce que hay una mirada más universal respecto a los derechos humanos, y agregaba también que, bueno, tal como hay otros órganos del Estado, también la Corte Suprema puede ser un órgano que vele por lo que Chile suscribe internacionalmente, y también daba esa interpretación. Sí, totalmente, y a mí me parece que la Corte Suprema lo ha ido haciendo al señalar que los crímenes, por ejemplo, que se cometieron durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad, o al declarar que son imprescriptibles o inamnistiables. Al aplicar ese principio de jurisdicción universal, efectivamente lo ha hecho en ese caso, y por lo tanto no es la primera vez que lo hace. El punto es que yo creo que en este caso la argumentación jurídica no termina de satisfacerme, pero eso puede ser incluso gustillo de abogado. Bueno, por eso de hecho hay una discusión. Ahora, ¿cómo lo interpretamos también? Y más allá de lo que puede pasar afuera, que lo voy a preguntar, pero cuando la Corte Suprema acoge algo así e instruye al gobierno, que en este caso está administrando el Estado, a que haga una acción, ¿también hay una suerte de crítica de que el gobierno no lo ha hecho o no? ¿Se puede interpretar así? Yo creo que se podría interpretar así. Ahora, a mí lo que más me sorprende es que le pide al gobierno que requiera a la Comisión Interamericana, y eso me parece que no funciona de esa manera. Tengo la certeza que la Comisión Interamericana está con anteojos larga vista mirando la situación en Venezuela, y que no ha podido ingresar básicamente porque el Estado venezolano ha sido reticente con los organismos de derechos humanos. Pero sí podría ordenarle, y habría que ver si, bueno, lo que se busca es que Chile ahora pase a un nuevo estatus. Sí, ojalá fuera eso, que fuera un nuevo estatus y no fuera solo esa situación. Ahora, pone en una situación este fallo de la Corte Suprema complicada al gobierno de Chile. Lo pregunto porque si uno mira el caso de Venezuela, hay varias opiniones de distintos partidos políticos, de oposición, de gobierno frente a lo que pasa en Venezuela, y el gobierno chileno ha sido súper cauto en hablar de lo que pasa en Venezuela, señalando siempre que es un principio de autodeterminación de los pueblos, que hay una democracia que operará de una u otra manera, pero fue electo el presidente en Venezuela. Entonces lo mira así, y más bien son los expresidentes de varios países los que sacan la voz porque se sienten con más libertad para poder hacerlo. En Chile los expresidentes de distintos colores políticos han
puesto sobre la mesa el caso de Venezuela. ¿Pone en la Corte Suprema una situación delicada al gobierno? Yo creo que de alguna manera sí. A mí me parece, bueno, y también tengo que decir, Beatriz, que mi mandato es para Chile, por lo tanto estoy opinando en términos personales. Yo tengo la impresión de que hay que empezar a hablar sobre Venezuela y sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en China y en cualquier otra parte del mundo. El principio de soberanía no puede obstar a que tengamos un consenso mundial respecto a la universalidad de los derechos humanos, y por lo tanto, si no son los gobiernos y los estados quienes le reprochan a otros estados que violen los derechos humanos, la verdad es que cada uno hace dentro de su territorio lo que quiere, y no me parece que esa sea la lógica universalista.